de que en el siglo XX, como consecuencia del racionalismo, la Iglesia comenzó a negar la divinidad de Jesucristo, comenzó a hablar de Jesús histórico, ¿no? Entonces, yo le dije que Jesús, hombre, después, en el momento del bautismo, tomó conciencia mesiánica, tuvo conciencia divina en sí misma y él pensó que él era Dios, pero en realidad no es Dios. Esa es cristología ascendente, ¿no? Entonces, Jesús es totalmente humano, no es Dios, ¿no? Entonces, ya le dije que la resurrección en realidad no resucitó, sino que resucitó en el corazón de los seguidores de Jesucristo. Entonces, no hubo una resurrección física. Tampoco ellos hablan de un retorno de Jesús en forma física, sino que en forma espiritual, cuando Jesús espiritualmente vuelve a los discípulos, allí hay resurrección y retorno de Jesús. Esta concepción moderna comenzó en el año 1962 al 1965, en el Concilio Vaticano II, en la Iglesia Católica fue el concilio más grande que hubo en toda la historia del cristianismo. Allí dijo que hagamos una teología de Dios, no una teología cristológica, porque si hacemos una teología cristológica, a los que están fuera de Cristo van a estar condenados. Así que si hacemos una teología de Dios, y bueno, todas las religiones pueden ser salvos. Entonces, de allí comenzó esta teología llamada teología pluralista, o salvación pluralista, o la religión pluralista, es decir, que todos los caminos llevan hacia ¿dónde? A Dios. Entonces, sea hindú, sea musulmán, sea budista, sea que crea en Macumba o Umbanda, crea en cualquier Dios, todos son salvos. Entonces comenzó a hablar de una salvación universal. Entonces el versículo que más le gustan a ellos es Juan 3:16. Dice, Dios amó a todos y envió a su Hijo unigénito Jesucristo. Entonces, y bueno, ellos, los budistas, no conocen a Jesús. Sin embargo, ellos, si viven como Jesús, como este Jesús histórico, entonces ellos son cristianos anónimos. Entonces, siendo cristiano anónimo, nosotros no tenemos que tratar de evangelizar. Lo único que tenemos que hacer es que ellos puedan recibir el amor de Cristo cuando nosotros vamos como misioneros fundando iglesias, en vez de fundar iglesias, hospitales, escuelas, atender a los niños, darle comida. No, estas obras tenemos que hacer. Entonces hay misioneros que se dedican en hacer esto como una misión. Esta misión se llama Missio Dei. Dice, Dios hace misión. Entonces allí no está Jesucristo. Entonces esto de pluralismo religioso está avanzando en todas las iglesias. Así que en Europa y Estados Unidos la gran mayoría de las iglesias creen de esta forma, que Jesús es un hombre histórico. Y después, el otro peligro que hubo con el racionalismo, como enfatiza tanto al hombre, este hombre con su razón iluminado, el centro del universo, ¿quién es? No es Jesucristo, sino es el hombre. Entonces, el hombre es el centro de todo interés de la teología y de la fe. Entonces, esto también debilitó
muchísimo nuestra fe cristológica. ¿Por qué? Porque esto se llama, a ver, ¿dónde está el? Ah, sí, está acá. Esto se llama humanismo. Sí, este iluminismo llevó al humanismo religioso. ¿Está bien? Entonces, hoy en día lo que nos importa no es Jesucristo, sino el hombre. Enfatizamos el hombre. El centro de nuestro interés es el hombre. Entonces, la iglesia también recibió esta influencia. Por eso, en la iglesia, y bueno, cantamos, y bueno, cuando cantamos himno o música, ay, tengo que sentir algo yo. No voy a la iglesia para adorar a Jesucristo. Entonces cada vez la iglesia se debilita en su conocimiento de Jesucristo. Hoy en día, cuando nosotros hacemos un seminario de familia, se reúnen miles de personas. Pero cuando queremos conocer más a Cristo, de Jesucristo, no tenemos tanto interés, porque el interés está en nosotros. Por eso Pablo, en 2 Timoteo, allí en capítulo 3 dice, llegarán postreros tiempos en que los hombres amarán a sí mismos, amarán al dinero, comenzarán a halagarse de sí mismos y no tendrán conocimiento de Dios ni del amor de Dios. No quieren amar a Jesucristo, sino que solamente a ellos. Entonces, de ellos evitad a esto, dice, cambiad de ellos. Hoy en día en Europa, yo no sé si traje un video, vamos a ver mañana, que en Europa todas las iglesias que construyó se está convirtiendo en un cabaret, porque allí no está Jesús. Entonces se está convirtiendo en cabaret. Algunos, como no pueden mantener el edificio, ¿saben qué? ¿Saben qué hacen? Tienen que vender a los musulmanes. Entonces se convierten todo en mezquitas. Y lo que más compran son los musulmanes. Después también hay personas que compran para transformarlo en cabaret y allí vender cerveza, alcohol y bueno, un boliche bailable. ¿Por qué? Porque allí desapareció Jesucristo, la fe en Jesús. Por eso este tema es muy serio. Por eso si nosotros también, si dejamos de lado a Jesucristo y la iglesia, pretendemos que estemos mucha gente, haya mucha diversión, muchas actividades y además muchas actividades para nosotros, pero si no estamos fundamentados en Jesucristo, la iglesia va a ser como una iglesia de Europa. Se va a cerrar, porque allí no está la verdad. Por eso este tema cristológico es muy serio. Yo hablé con el diácono mientras comíamos, y bueno, no sé si los profesores se darán cuenta de la seriedad de este tema. Ya Jesús en Mateo 24 ya profetizó que en los postreros tiempos muchos dirán, acá está Cristo, allá está Cristo, y se levantarán falsos profetas, sectas. ¿Saben que yo me alarmé mucho porque yo trabajo en San Justo, en el Seminario Tirano? Dice que en San Justo entró una iglesia, se llama Iglesia de Dios, vino de Perú, pero en realidad esa secta es de la iglesia de Corea. En vez de hablar de Jesús, habla de la Madre Dios. Ansangon se llama, Ansangon. ¿No? Ansangon, ¿no? Y dice que Ansangon, Jesús fue hombre, pero que fracasó en la cruz. Así que tuvo que venir un nuevo Mesías, ese es Ansangon.
Y bueno, él triunfó. Y después su esposa, Changilcha, dice que es la madre de Dios. Y están prosperando, se reúne mucha gente. Entonces, en todo esto estamos hablando que estamos en los postreros tiempos y que la iglesia tenemos que despertarnos para conocer la verdad acerca de Jesucristo. Ahora vamos a ver un video de Testigos de Jehová y bueno, después vamos a un poco charlar y vamos a seguir sobre este tema. Mi abogado te llamará. Nunca has tenido un abogado. Conseguiré uno. Ven, nos vamos. Oh, Dios. Si estás ahí, ayúdame. Jeremiah Phillips presenta un testigo a su puerta. Hola, estamos visitando su barrio para informarle que la Biblia ofrece soluciones para los problemas del mundo de hoy. Hoy en día hay divorcios, hogares rotos y penas por todas partes, pero Dios nos ha prometido un nuevo mundo maravilloso en el cual seremos felices. Si dispone de un momento, nos gustaría pasar y mostrarle nuestro estudio bíblico gratuito. El estudio bíblico es gratuito, sin compromiso. Sí, claro. Adelante. Gracias. ¿Quieres una cerveza? No, gracias. No te preocupes. Bien, voy a presentarnos. Yo soy Leo Stern y este es Ralph James. Tanto gusto. Y usted es Joe. Joe Simpson. Bien, Joe. ¿Tienes una Biblia aquí? Sí, creo que sí. Oh, sí. La razón por la cual cuesta a muchos entender la Biblia es debido al lenguaje arcaico que utiliza. Esta versión moderna la hace más fácil. Lo que haremos será leer un párrafo de este libro y entonces responder las preguntas al final de la página y después buscar las escrituras citadas en su nueva Biblia. ¿Está bien? Nuestra fe se cae y además la iglesia se desmorona. Vieron que esa señora conoce mucho
la Biblia, ¿no? Y bueno, ojalá que todos nosotros tengamos ese conocimiento exacto acerca de nuestro Señor Jesucristo, y cuando alguien viene, y bueno, poder demostrar bíblicamente que Jesús es Dios y además totalmente divino, totalmente humano, ¿no? Sí, mañana vamos a ver algunos versículos para bueno, confirmar que los discípulos de Jesús también dijeron que Jesús es Dios, ¿sí o no? ¿Mm? Conocen Mateo, que la confesión de Pedro: tú eres Cristo, Hijo de Dios viviente, ¿no? Entonces, sobre esta confesión se fundamenta la iglesia, ¿no? Sobre esta confesión, la fuerza de Jade no prevalecerán, dice. ¿Mm? Entonces, si perdemos esta centralidad, la iglesia comenzamos a debilitarnos, ¿sí o no? Entonces, yo creo que, y bueno, es importante edificar la iglesia, pero es más importante invertir en personas. Y además que la persona, los creyentes, estén fundamentada la fe en Jesucristo. Cada día pensar más en Jesús, meditar a Jesús, no lo que nos gusta a nosotros. Y bueno, actividades, y bueno, los juegos, abundan mucho, pero ese todo humanismo que entró en el siglo XXI por el posmodernismo. Si dejamos a Jesús, perdemos todo. Y bueno, muchas veces dice que el pastor siempre habla de Jesucristo. Y bueno, estamos cansados de escuchar a Jesús. No. Y bueno, que nos hable algo que nos alivie nuestro dolor, el sufrimiento. No, eso es también humanismo. Nosotros tenemos que encontrar el alivio en Jesucristo. Nosotros tenemos que encontrar el gozo en Jesucristo. Nosotros tenemos que encontrar la verdad en Jesucristo. Si tratamos de encontrar algo fuera de Jesucristo, esa fe es una fe errónea. Así que recuerden eso, recuerden esto, porque la fe nuestra se fundamenta en encontrar a Jesucristo. Y bueno, si esta persona se encontró a Jesús en su vida como Señor y Salvador. Hay muchos que vienen a la iglesia pero no conocen a Jesús. Entonces, no son de Dios. No estamos en el mismo espíritu. Por eso, dentro de Jesús, tenemos que encontrar la verdad. Tenemos que enseñar a Jesucristo, y enseñando a Jesús, tenemos que aprender de Él la vida, su ejemplo. Y además tenemos que seguir a Jesús. Así que esto de cristología no es solamente aprender, sino también seguir su camino. Que su vida sea nuestro ejemplo. Así que por eso hoy vimos esta parte de la introducción, que Jesús, Cristo, es fundamento de nuestra fe y toda nuestra teología, ¿no? A ver, sigamos un poco, me falta un poquito. Ahora van a entender. Con esta introducción, ustedes como que abrió la llave para entender todo este texto, el material que yo puse ahí, ¿no? Entonces, vieron acá, dice página, a ver, vayan página 3. A ver, ahí dice: el correcto entendimiento y la fe correcta en Cristo no empieza de Jesús histórico. Ahora entiende, ¿no? ¿Sí, no? Jesús histórico más bien empieza con su ser como Dios y su encarnación. Este punto de partida es muy importante, que ustedes sepan la diferencia. Después, por consiguiente, no empezaremos desde el Jesús histórico o elevarlo a Dios como resultado de un juicio de valor, adorándolo como Dios. Así no debemos comenzar nosotros. Tenemos que comenzar que Jesús sí fue un hombre histórico. No tenemos que negar que no fue histórico. Sí fue un hombre histórico, sin embargo, Él es Dios encarnado
Y la cristología debería ser una cristología de arriba para abajo. Esta es la correcta cristología. Y es la cristología que habla la Biblia. Vieron que testigos de Jehová cambiaron ellos, tergiversaron. Hay una Biblia original escrita, pero ellos al traducirlo, ellos en vez de poner Jesús, pusieron en el nombre de Jehová. Tergiversaron, ¿vieron? Así que muchas veces tenemos que estudiar hasta el griego para ver el texto original, ¿no? Si los profesores, si se animan, podrían estudiar, y bueno, o si no, ver el interlineal. ¿Vieron? La señora estaba leyendo la Biblia interlineal. Se vende en la librería, la Biblia interlineal. Entonces ahí se ve si está correctamente traducida. Porque testigos de Jehová y los mormones cambian esta palabra, ¿sí o no? Por ejemplo, en Juan capítulo 1, dice, a ver, vayan, Juan capítulo 1, allí también, Juan capítulo 1, allí dice así, en el principio era el verbo, sí, verbo, es palabra, es Jesucristo, ¿sí o no? Palabra, el verbo era con Dios. Sí, verbo, Jesucristo, era Dios, dice. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir que Jesús fue el Creador, la segunda persona de la Trinidad. Él es el verbo. Él es Dios. Estaba con Dios. Es el mismo Dios. Y además, Él hizo todas las cosas y en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Y quién es este hombre enviado por Dios? Juan el Bautista, ¿sí o no? Dice, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyese por él. No, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Está hablando de qué? La segunda persona de la Trinidad vino al mundo. Aquí verso 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de la encarnación. De segunda persona de Dios tomó la humanidad. Esto está hablando, ¿no? Así que, pero aquí los testigos de Jehová, cuando dice verso 1, en el principio era el verbo, ellos cambiaron y dice verbo en minúscula. Cuando dice estaba con Dios, pero aquí dice el verbo era Dios y ellos dicen no es Dios. Así que como ellos falsificaron el texto para hacer creer a la congregación que Él no es Dios, sino es una criatura de Dios. ¿Está bien? Sigamos, a ver. ¿Otra? Sí, a ver, PowerPoint. Sí, bueno, consejo divino de Dios. Bueno, cuando pecó Adán y Eva, Dios dispuso salvar a la humanidad caída. Y el pacto de salvación es un decreto de Dios para salvar a la humanidad a través de su encarnación y su sacrificio restaurador. ¿Qué significa esto de consejo divino de Dios? Que Dios, vieron que en Génesis dice que hagamos nosotros, ¿sí o no? Dios trabaja ¿en qué? Unido, ¿sí o no? Entonces, Dios Padre, y bueno, se entristeció. Entonces estaba
Dios Hijo, Espíritu Santo. Entonces los tres dijo, Dios Padre como el planificador. Y bueno, ¿quién podrá ir a salvar a los hombres? Entonces Jesús dice, no, voy a ir yo. Entonces en la Biblia, siempre como mediador, intermediario, aparece la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Entonces Jesús decidió antes de la creación, porque Dios sabía que antes de la creación el hombre caería, cometería el pecado. Entonces antes de la creación, entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo decidieron enviar al Dios Hijo y que se encarne como hombre y que Él muera en la cruz. Este es pacto de la salvación. A ver, ahí si leemos, dice, de esta manera las tres personas de Dios acordaron entre ellos constituir al mediador de la redención y el modo de la salvación. Entonces, pasemos página 4, el pacto de salvación. El pacto de salvación es el plan entre las tres personas de la Trinidad con el acuerdo de tener un mediador de la redención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo establecieron un pacto entre ellos acerca del Salvador y la manera de la salvación. Este pacto se ha discutido tradicionalmente como sostenido entre el Padre y el Hijo, pero debe ser considerado como un acuerdo entre las tres personas, puesto que son tres quienes siempre cooperan en el trabajo de la salvación y en todas sus obras como la labor de un solo Dios. Es decir, que Dios Padre dijo, así se llama el pacto, como que dijo, así vamos a hacer, así vamos a hacer, y que nosotros, y bueno, vamos a enviar a Jesús como el mediador y como el Salvador. ¿Está bien? Hasta aquí hemos llegado, capítulo 1, y bueno, ustedes traten de leer capítulo 2 hasta el capítulo 5 para mañana. ¿Está bien? Sí. 예, 목사님 수고하셨고요. 예, 박수 한번. 예, 한 가지 질문이 있습니다. 지금 오늘 강의한 내용은